Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de En Profundidad, un espacio de teletica.com que, como su nombre lo dice, analizamos temas del ámbito nacional o internacional en profundidad y continuamos con nuestro ciclo de conversaciones con aspirantes a la presidencia de la República. Hoy tenemos el gusto, el placer, el honor de contar con doña Natalia Díaz de Unidos Podemos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doña Natalia, para hablar casi una hora acerca de propuestas principalmente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted por la invitación, don Rodolfo. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Bien, realmente, como yo lo he externado muchas veces, En Profundidad se va a centrar principalmente en escuchar propuestas. Y vamos a hablar largo y tendido de propuestas, de las propuestas que trae hoy doña Natalia y que van a ser parte importante de la propuesta y del menú que va a ofrecerle a los electores para las elecciones del año entrante. Pero antes hay un par de temas que me gustaría tocar y aprovechando la coyuntura de los últimos días. Doña Natalia, la noté en sus redes bastante crítica con el tema de doña Laura y el micrófono. Así es. ¿Usted cree que es real o cree que fue un montaje? Vea, más allá de si es real o no, hay un tema que fue el que mencioné, que a mí se me parece un insulto y una falta de respeto, salir con este tipo de temas, ¿verdad? Porque al final el tema de seguridad de una campaña no debería ser objeto de lo que sucedió ese día. Si usted tiene alguna situación concreta, pues haga la denuncia respectiva inmediatamente en el OIJ, en este caso, y porque además tenemos tantos temas serios por los cuales discutir, que yo hago un llamado justamente a las candidaturas para enfocarnos en esas propuestas o soluciones a los temas. Yo creo que el tema del entorno de confianza es muy importante, ¿verdad? Cada campaña tiene que enfocarse en eso, y más allá de si es verdad o no, sí creo que no estamos para ese tipo de cosas, que es más importante para el país enfocarnos en lo que vamos a hacer como propuestas, y si hay un problema de seguridad en una campaña o no, pues es un tema de resorte de la campaña que tendrá que atender con las instancias respectivas. Pero ojo la pregunta, ¿usted cree que es algo real o que fue un montaje? Es que no tengo criterio para responderle eso. Lo que sí me llama la atención, y sí lo hice saber, es que si usted tiene una situación de esas en materia de seguridad en una campaña, lo primero que usted hace es ir a denunciar a la instancia correspondiente, que es el OIJ. Pero en este caso se hizo la conferencia primero, ¿verdad? Llegó bastante gente al lugar, cosa que no se acostumbra si hay una preocupación sobre algún tema de seguridad, y se hizo, pienso yo, que al revés, ¿verdad? De cómo se debería haber tomado un tema con la seriedad del caso. Eso sí, es un tema de la campaña en el que creo que no lo manejaron bien, es mi opinión, lo externé. Si es verdad o no es verdad, ya eso no me compete a mí. Tendrá que verlo el OIJ y seguir el procedimiento correspondiente. Doña Natalia, el otro tema que quería tocar con usted surgió hace unos minutos cuando estábamos viendo que usted estuvo aquí hace 4 años, menos un día. Así es. O 4 años y un día estuvo acá, en el 2021, cuando participaba de la contienda electoral del 2022, claramente. Y uno, doña Natalia, con el pasar de los años, no solo cambia uno físicamente, sino también de ideas, de propuestas, de cosmovisión, de forma de percibir el mundo. Usted, si se compara con la Natalia Díaz de hace 4 años, que también aspiraba a la presidencia, ¿ha habido cambios en su forma de pensar? A ver, sin lugar a dudas, he madurado mucho, he adquirido muchísima experiencia en estos 4 años. No lo hablo desde el ámbito del sector público únicamente por haber tenido un cargo como el Ministerio de la Presidencia, sino también en el ámbito personal y profesional. Evidentemente no soy la misma persona ni hace 4 años ni hace 20 cuando inicié en este proceso. Yo creo que eso se requiere para gobernar un país, haber tenido también todas estas experiencias y sobre todo la experiencia en el sector privado, que para mí es muy importante en esta coyuntura también, porque hay que tener también la sensibilidad de lo que le duele a la gente, de lo que cuesta pagar una planilla, producir, generar trabajo en el país, ¿verdad? Que la visión del Estado muchas veces no es la idónea en muchas de las instituciones. Entonces sí siento que esta experiencia me ha hecho madurar muchísimo. No me considero la misma persona, aunque en mi esencia y en mi forma de pensar y lo que yo quiero para el país no he cambiado. Pero alguna forma en como usted percibía solucionar un problema, usted 4 años después dice, tal vez lo que pensé en ese momento cambié, he cambiado. ¿Y por qué lo pregunto? Perdón que haga un paréntesis. Porque después de pasar unos años
bueno, se tuvo una fase como diputada, claramente, pero cuando estuvo como ministra de la presidencia en esta administración, tal vez usted percibía la solución a algunos problemas de una manera desde afuera de Zapote, y cuando está en Zapote dice, tal vez no era tan fácil, entonces cambia su forma de pensar respecto a algún problema y alguna solución a ese problema nacional. ¿Eso ha ocurrido? A ver, le pongo el caso concreto de la Diputación. La experiencia de la Diputación es muy importante de cara a lo que viene, porque a uno le permite también centrarse en cómo negociar con la Asamblea Legislativa, sacar los proyectos y demás. Pero más allá de eso, uno se da cuenta que en el Ejecutivo el problema más importante, ¿verdad? Porque sí hay leyes que hay que reformar, yo no digo que no, ¿verdad? Sí hay cosas que hacer, pero el país tiene un problema de gestión y de articulación muy serio. Esa es mi percepción de mi experiencia adentro. Que no se notaba tanto cuando usted estaba Porque uno afuera. no tiene la misma experiencia siendo diputado que siendo un cargo donde se ejecuta directamente y donde usted es el, digamos, el responsable de esa cartera. Póngame un ejemplo, que usted lo ¿verdad? vivió Por en carne ejemplo, propia. no, por ejemplo, el tema de articular las leyes. Yo siempre he tenido mis reservas con que la ley es la solución a los problemas. Desde que era diputada nunca ha sido una bandera, porque yo creo que más bien las leyes generan problemas al país y llenan de trámites, contradicciones, burocracia. La gente cree que es que pasa un problema nacional, entonces yo corro y presento un proyecto de ley, creo una institución, hago alguna reforma y ya se soluciona el problema. Y este problema es de raíz, es cultural, es de articulación. Los gobiernos locales a mí me parece que se están desaprovechando la articulación con gobierno central, para ponerle un caso concreto, porque en el gobierno central hay 16 ministerios creados por ley, hay 2 más que se pueden sumar dependiendo del interés suyo como presidente, ¿verdad? Que son los ministros sin cartera. Pero a la hora de la hora el gobierno central es reducido en sus funciones y en su posibilidad de incidir en ciertos cantones en diferentes áreas. Le pongo el caso, por ejemplo, de las carreteras en los cantones, de infraestructura propiamente en los lugares específicos, de los trámites municipales en donde el Ejecutivo no puede entrar, pero sí afecta la inversión y el empleo nacionalmente. Entonces ahí me parece a mí que hay una oportunidad enorme, que es parte de lo que nosotros queremos impulsar, y si ustedes ven el plan de gobierno que pronto saldrá, van a ver que la mayoría de las propuestas nuestras se enfocan en las cosas que no dependen de ley. Porque el presidente tiene mucho poder en el país. No me refiero al presidente actual, me refiero a la figura presidencial. ¿Usted lo cree que tiene mucho poder? Porque Sí, si yo uno se va a la creo que Constitución, sí. son 5 tareas que tiene Pero- como presidente. Ya como Poder Ejecutivo tiene Sí. otras. Pero como presidente son 5 cosas. Representar al país en actos oficiales, rendir el informe ante la Asamblea, el jefe, digamos, de la fuerza pública, nombrar a ministros y alguna otra que se me escapa, pero quiero decir, en Costa Rica el poder del presidente es muy pequeñito. Vieras que yo pienso lo contrario. ¿Usted cree? Sí, yo pienso lo contrario porque, a ver, una llamada de un presidente a una alcaldía, aunque no tenga el rango superior para decirle qué hacer, sí genera peso. Pero si el alcalde le dice no, Pero entonces usted puede coordinar. Por ejemplo, le hablo de cuando existían las gobernaciones en Costa Rica. Antes de los alcaldes, cuando se elegían no por voto popular, ¿verdad? Habían gobernaciones hace mucho tiempo, creo que fue a finales de los 90 que se quitaron. Había, digamos, una coordinación del gobierno central con los gobernadores de la provincia. Nosotros queremos implementar algo en esa línea, en poder tener coordinaciones en los cantones, desde la Casa Presidencial, y no enlaces como hay hoy a nivel de territorio, digamos, regionalmente. ¿Por qué? Porque tiene usted razón, en algunos lugares los alcaldes no van a responder igual, o dicen que no. o politizan el asunto y no quieren porque están en otro partido, y entonces hay problemas de ese tipo. Pero yo puedo tener liderazgos que representen a, digamos, líderes comunales de la zona, que la gente respete, y empezar a articular y decir, ok, esas son las 2 personas con las cuales queremos enlazar el cantón y la Casa Presidencial, porque muchos de los problemas son de gestión, de que hay un problema que les falta, digamos, un EVAIS en alguna comunidad, que no tienen suficiente acceso al agua, que hay viviendas que se están cayendo. Entonces, hay cosas de esas que el gobierno puede coordinar y otras en donde es el alcalde. Pero necesitamos una coordinación desde la Casa Presidencial para articular todo eso. Para mí es un problema más de gestión y de convenios que se pueden aplicar entre las instituciones que un tema legal. Porque hay instituciones donde se pueden hacer muchas cosas, como el INDER, que es de desarrollo rural. Y ahí hay recursos y hay posibilidad de hacer funciones al respecto, en diferentes territorios fuera de la GAM, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo me quiero enfocar, en lo que no dependa de una reforma en la Asamblea Legislativa. En materia de seguridad, lo mismo. Hay una confusión, don Rodolfo, y es el tema de justicia con seguridad. Cuando se habla de la discusión nacional de cuál es el principal problema de seguridad del país, la gente dice, es que los jueces sueltan a la gente. Estamos de acuerdo que hay un problema ahí.
pero eso es un problema de justicia, es decir, cuando la seguridad ya falló y el delito se cometió. Eso es de un poder separado, es del Poder Judicial y hay que reformar y estamos de acuerdo. Pero la prevención sí es del presidente. Nadie más puede ejercer el control del territorio que no sea el presidente de la República. La Asamblea Legislativa no tiene esa función porque es hacer leyes. El Poder Judicial es cuando el delito se da y cuando viene el sistema ya a poner orden, el conflicto. Pero yo quiero evitar que el conflicto se dé. Y la única persona llamada, no vamos a personalizar esto a decir que es el presidente Chávez. El presidente Chávez y cualquier otro que venga o el que haya estado, tiene el mando de las fuerzas policiales del país. Entonces, la única forma es de ejercer el control del territorio y se puede hacer sin ley. Porque hablo de la coordinación, por ejemplo, policías municipales. Vayamos al caso de las policías, digamos, más referentes o que tienen mejor imagen en el país en esa materia, que es Escazú, Santana y Belén. Si nosotros tenemos experiencias buenas en esos cantones y son un brazo que apoya a la fuerza pública en el cantón, ¿por qué no replicamos esos modelos con otras alcaldías y empezamos a hacer una articulación con gobiernos locales y empezar a decir, ok, ¿cómo funciona la policía municipal? Pero van a decir las alcaldías que no tenemos la plata que tienen en Escazú, que tienen en Santana, claro, que tienen en Belén. Ahí es donde le iba a decir el tema que nosotros estamos implementando. Por ejemplo, municipalidades como Escazú que tiene recursos, la de San Carlos que es una municipalidad grande y muchas otras pueden sentarse a hacer convenios con las pequeñas que no tienen plata. Y empezamos a decir, ok, por ejemplo en la frontera norte, que es donde está el principal problema ahorita que nosotros tenemos a nivel del control del territorio, porque son fronteras en donde no hay control, y lo sabemos todos. Ahí lo único que queda es utilizar la tecnología, porque yo no tengo, digamos, cómo decirle a la gente el 8 de mayo que me permitan que me voten una ley para cambiar eso, o que requerimos más policías que toman 9 meses en formarse en la Academia Nacional. Entonces yo no le puedo decir al país entero que se espere 9 meses a que yo tenga todo listo para poder gobernar. Entonces, ¿qué haría yo? Me sentiría con las municipalidades, sobre todo San Carlos, y diría, ok, usted tiene un centro de monitoreo que ya está funcionando 24/7 y tiene recursos para operarlo. Entonces, conectemos con cámaras, los diferentes cantones, Upala, Los Chiles, Guatuso, toda esa zona norte que no tiene los recursos, para que entonces se encarguen de poner las cámaras y se conecten al centro que sea de la municipalidad con más recursos o madre. Si interconectamos todo el país con esto y metemos al gobierno central a firmar convenios para apoyar con recursos o viceversa, le aseguro que solucionamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque el presupuesto nacional está amarrado, estamos de acuerdo. Hay que empezar a ser más eficiente para ir soltando partidas y buscarle otros destinos, por ejemplo, en materia de seguridad. Pero con las policías municipales tenemos una ventaja grande y es que tienen recursos propios de su alcaldía. Es decir, le pongo un caso concreto, si yo tengo parquímetros en mi cantón, yo puedo destinar con una aprobación del Consejo Municipal que esos dineros se destinen para seguridad y no tengo que depender de un presupuesto en la Asamblea Legislativa para tener recursos. Si logramos hacer una reunión, digamos un centro de mando en la Casa Presidencial, que es un cuarto de guerra, y llamamos a todos los que tienen que estar sentados ahí, que nadie se levante hasta que no se resuelva esta ola de homicidios y de crimen organizado que tenemos. Y decimos, ok, ¿con cuántos recursos cuenta usted? Se invitan a los alcaldes, seguridad pública, migración, todas las partes involucradas, la presidencia sin duda, y decimos, ¿cuánto dinero tiene usted destinado? Yo tengo esto, puedo aportar esto, yo tengo lo otro, y hacemos un uso eficiente de los recursos. Involucramos asociaciones de desarrollo, la seguridad comunitaria, por ejemplo, que se organicen los propios barrios y que colaboren con esa vigilancia, y articulamos eso por cantón junto con gobiernos locales. Les aseguro que podemos reducir mucho el crimen organizado y lo que se da hoy en el país. Es una interesante propuesta que en otros países se aplica mucho, por cierto. Yo sé que usted no era ni ministra de Seguridad en la administración Chávez al inicio, ni era ministra de Hacienda, era ministra de la Presidencia, y eso es más que todo relación con la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en algún momento se discutió eso en Casa Presidencial, en esta administración. Reitero, usted no era la ministra de Seguridad, pero usted puede haber dicho, bueno, yo tengo una idea, ¿la puso sobre el tapete, se analizó, se habló o no? ¿Es una idea que surge ahorita? Vean, cuando uno es un ministro, uno es un consejero en su área. Las carteras están muy delimitadas por ley de cuáles son las funciones que usted puede ejercer y cuáles no. Para eso hay un ministro de Seguridad Pública. Pero en un Consejo de Gobierno podría haber una lluvia de ideas. No se manejaba así, cada ministro maneja su cartera, porque por ley tampoco yo puedo hacer funciones que no me corresponden. Pero sugerirlo en el Consejo. Pero no, es que el ministro de Seguridad es el encargado. No, el encargado de implementarla, pero reitero, cuando toman un tema nacional, no, en el Consejo de Gobierno no se hace una lluvia de ideas. No se hacen ahí directamente.
Cada ministro se sienta con el presidente en su cartera y le dice, estas son mis acciones, se da un seguimiento de parte de la presidencia y el presidente es el que decide. Uno puede dar consejos en muchas áreas, pero quien manda es el presidente. Okay. Por eso yo quiero ser presidente, porque quiero tomar mis decisiones al respecto. La segunda pregunta que le tenía, porque usted me tiró varias líneas de conversación, así que voy a tratar de volver dentro de unos 5 minutos al tema de las propuestas, pero durante el tiempo que fue ministra, algo la frustró y todavía queda usted con esa frustración interna. Quiso hacer algo, pero el sistema, la decisión de alguien o algo pasó y usted dijo, me frustró no poder avanzar en X tema por lo complejo y el montón de aspectos que puede tener que puede frenar algo. La relación con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque yo sé que hay que hacer reformas, sé que se necesitan, yo no estoy diciendo que no se necesitan reformas en el Congreso o en el Poder Judicial, pero a ver, yo no creo en seguir echándole la culpa a los demás. Yo creo que si uno llega a un cargo de esos, usted tiene que decir, aquí estoy yo, veamos para dónde vamos. Evidentemente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero yo no puedo decir, es que como a mí no me gusta quién está en la Fiscalía, o no me parece quién está en el OIJ, o no me gustan los magistrados que están, entonces yo paralizo mis labores de coordinación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que eso es un error que lo estamos pagando sumamente caro. ¿Usted lo discutió con el presidente en ese momento? Siempre fui muy abierta desde mi punto de vista en esto, porque usted le dijo que a él que era un error hacerlo así. Siempre. ¿Y él qué le decía? Es que es una decisión que él tiene que tomar. Mis consejos, como le digo, siempre estuvieron en la mesa. Obviamente en materia de seguridad yo no puedo decir aquí lo que yo he hablado o no con el presidente, es un tema nacional que le corresponde a él. De seguridad, pero de la forma en cómo se relaciona igual que con la Asamblea. Con el Poder Judicial, con los magistrados, igual, con la Fiscalía, con la Asamblea o con el Tribunal Supremo. Con todos. ¿Lo conversaron ustedes? Siempre. ¿Y su consejo cuál era? Que no íbamos a ganar nada en ese pleito. ¿Y él le decía? No, que hiciera mi trabajo, que me enfocara en el trabajo mío, y mi trabajo de coordinación. Yo hago lo que yo podía desde un ministerio de la presidencia. Pero al final sí le digo, aquí se requiere de que nos sentemos. No estoy diciendo de mesas de diálogo permanentes y consenso nacional, porque aquí el consenso nacional no va a pasar, ¿verdad? Y yo tampoco quiero sentarme a firmar pactos, hacer consenso nacional. No, aquí se necesita ejecutar. Pero obviamente, a ver, si nosotros nos sentamos aquí y usted es parte del Poder Judicial, y yo le digo a usted que usted no sirve para nada, que las cosas no van a funcionar. Yo me enojo. Obviamente me indispongo. No, es que se va a indisponer. Entonces, ninguna persona a la cual se le dice eso va a tener buena actitud. Ahora, si ya uno sabe que las cosas no caminan, tiene que buscar otra alternativa. Pero yo sí le digo, por ejemplo, los jueces que sueltan a los delincuentes. Ajá. Puede haber un tema de ley ahí, sin lugar a dudas. Por eso el proyecto de prisión preventiva se necesita y hasta la fecha no se ha votado. Ese es de los más importantes. Interpreto que en un eventual gobierno suyo, usted como presidenta, no saldría a criticar decisiones de jueces puntuales. No, porque es que no es mi área. Eso es del Poder Judicial. Ni tampoco criticaría la labor de los magistrados. Es que criticar, yo puedo criticar. Criticarla en lo personal. Es que el ataque personal no va conmigo, yo no creo en eso. No vamos a avanzar nada si seguimos en esto y si personalizamos las decisiones. Yo creo que lo que toca es sentarse, a ver, primer punto, ¿por qué los jueces se están soltando? ¿Sí? Puede haber jueces que sean corruptos. Puede ser que la prueba sea insuficiente. O la vicien en el proceso. Puede ser que la persona detenida era inocente. Exactamente. Entonces yo no puedo, hay muchos escenarios que yo no puedo tomar, digamos, con ligereza y decir, es que porque esto está pasando, es que esto sucede así. No. Yo tengo que sentarme y el Poder Judicial tiene que decir, ok, ¿por qué es que ustedes se están soltando? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué están haciendo? ¿Qué falta en el procedimiento? ¿Es un tema de gestión a lo interno? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema solo de ley? ¿Es un tema de hacinamiento carcelario, por ejemplo? Y tenemos que entrar a discutir esas cosas, porque, a ver, lo más sencillo es decir, no, es que ellos son los culpables porque están soltando gente, pero perdón, ¿y la labor de la presidencia? Porque eso es cuando el delito ya sucedió. Yo quiero evitar que hayan asaltos, robos, bueno, todo esto, homicidios y demás. Yo quiero evitar que suceda, y eso solamente se logra con la coordinación de la Presidencia de la República en el control del territorio, que no es un tema de megaoperativos, es un tema sostenible y permanente en el tiempo, que implique tecnología a nivel de las fronteras, que si viene gente con antecedentes criminales yo pueda detectarla y no dejarla entrar. A mí de nada me sirve que estas personas lleguen aquí, perdón, y le voy a usar un término muy fuerte, pero es la verdad, la basura social de Sudamérica. Y no es un tema de que porque es extranjero no se recibe, no. Si uno llega y atiende aquí extranjeros y trabajan en el país, yo los recibo con brazos abiertos, que aporten, que trabajen perfecto, pero que no me vengan a matar gente.
Si yo sé que ya hay crimen organizado, que hay células metidas aquí en las cuarterías, porque en las cuarterías vive gente muy decente que no puede pagar una vivienda, pero hay cuarterías que son guaridas de crimen, que las vemos aquí en San José Centro, a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Dónde están las intervenciones? ¿Cómo puedo hacer las inspecciones con policía municipal, salud, bomberos? Hay que entrar a revisar eso, porque en un lugar donde hay abandono, donde no hay iluminación, donde hay indigencia en las calles, donde no hay orden, usted va a encontrar delincuencia de seguro. Si no hay orden en un lugar, la delincuencia va a crecer y eso es lo que estamos pasando. Y no hay respeto por la autoridad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta también de las condiciones en las que los policías están y el respeto que existe a la figura de autoridad policial en Costa Rica. Tenemos que volver a retomar eso. Y la policía necesita condiciones, y no solamente es la delegación, el equipamiento, no, es un asunto de que se sienta motivado y digno, que haya un trabajo digno para ellos y que no los expongamos todos los días a problemas. Dale, cuento, policías que viven en un mismo barrio que cuidan ya están en riesgo. ¿Cómo usted va a vivir en un mismo barrio donde usted cuida? Ya ahí usted tiene a su familia expuesta. En Colombia hay planes de vivienda, por ejemplo, para los policías, que hay que valorar y sacarlos del ámbito donde están en riesgo y sus familias para que puedan trabajar sin riesgos en las comunidades que cuidan. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Incentivos. No digamos de más salario porque eso es de ley. El que venga a decir que va a aumentar los salarios o que va a tener policías entrando al gobierno no está diciendo verdad. ¿Por qué? Porque requiere de tiempo y eso requiere de reformas en la asamblea. Pero ¿qué sí puedo hacer? Hacer convenios con el sector privado. ¿Qué tal si, por ejemplo, nos sentamos con supermercados en todo el país, que tengan cadenas en todo el país, o buscamos comercios pequeños y empezamos a decirles, bueno, en eso, en medicamentos y en educación, hagamos un convenio con el Estado de que el que tenga el carnet o porte el uniforme tiene un descuento, él y su familia, en comida. Y eso lo puedo hacer con presupuesto de la empresa privada en un convenio con el sector público, sin sacar un 5 al presupuesto nacional. Y eso motivaría a mucha gente que hoy tiene dificultades hasta para alquilar una vivienda, que muchos están en cuarterías, algunas de sus familias. La señora policía, la ex señora del policía que también falleció quemada. Sí, el incendio, sí. Bueno, ese es un ejemplo concreto de las condiciones de las familias. Entonces, si no tenemos a nuestra policía en las condiciones que se necesita, es muy difícil que podamos salir adelante. Vamos con propuestas. Ojo al siguiente ejercicio. Este ejercicio va a durar sus 20 minutos. Tómese su tiempo. Le voy a pedir 3 propuestas que usted implementaría si llegara a la presidencia de la República, pero esas 3 propuestas solo son resorte del Poder Ejecutivo. Sí. No ocupa ir a la Asamblea Legislativa para impulsarlas. Solo son resorte del Ejecutivo, la presidenta y sus ministros. Y otras 3 propuestas, luego 3 propuestas que sí necesitan pasar por la Asamblea, o sea, que solo puedan ser impulsadas desde el Ejecutivo, pero que no dependan del Ejecutivo, que solo sean propuestas de ley, por ejemplo, o proyectos de ley. Sí. Ojo, pero esto sí, porque a veces alguien puede plantear un escenario irreal o muy ambiguo. Bajar la pobreza, ahí sí, ¿quién no quiere bajar la pobreza? Pero si la baja en medio punto va a decir, sí, es que yo no dije en cuánto. No. Aquí tratemos de establecer plazos, si se va a impulsar una medida que busca un resultado, que ese resultado se obtenga en 1 año, en 2 años o en 3 años, o dejar las bases para que se cumpla en 5 años. El responsable, ¿a quién le tocaría? No una persona, digamos, no el nombre y apellido de una persona, sino a qué institución o a qué jerarca. Y 3, una meta. Me refiero a una meta, un objetivo cuantificado. Disminuir vuelvo al ejemplo hipotético de la pobreza, disminuir, por cierto, usted escoge las propuestas que usted quiera, ¿verdad? Pero yo tomo como ejemplo la pobreza. Disminuir la pobreza en 3 puntos porcentuales durante los primeros 3 años, un punto por año, y eso le va a tocar a Limas, o le va a tocar ahí se definiría. De tal suerte que no quede una propuesta muy ambigua, sino que la persona que nos está oyendo tenga claridad que hay una meta, que hay un responsable y que hay un plazo para hacerlo. Empecemos con las que solo dependen del Poder Ejecutivo. Seguridad, la prioridad.
Voy a hablar de ese tema que ahorita mencioné. Todo lo que le mencioné anteriormente es sin ley. Concretamente, responsabilidad directa, Ministerio de Seguridad Pública y Presidencia de la República. Retómeme una de las propuestas que mencionó, o profundice una, o si quiere toma otra nueva. Bueno, vamos a ver, el tema de cuarterías, por ejemplo. Eso lo puedo coordinar con la Municipalidad de San José o cualquier municipalidad del país. Eso es un convenio, es una alianza entre dos entidades del sector público. Trabajar con Policía Municipal también lo podemos hacer sin ley, es una coordinación. Podemos involucrar al Ministerio de Salud y bomberos para que se inspeccionen las cuarterías en San José y en el centro de las ciudades. O sea, ¿cuál sería el objetivo? ¿No erradicarlas o erradicar las cuarterías? Erradicar es difícil porque hay algunas que no tengo criterio legal para entrar, o jurídico, o una orden de un juez para llegar. Pero si tenemos las pruebas, involucramos a OIJ y demás, y son cuarterías en donde hay crimen organizado involucrado y hay sospechas de que hay una actividad ilegal ahí, se coordina con Poder Judicial, la Municipalidad, Ministerio de Salud, Bomberos, Policía Municipal, Fuerza Pública. Y hacemos un plan nacional, que empecemos por las que tienen más cuarterías, que es la Municipalidad de San José, aquí nomás, donde podamos decir, ok, vamos a erradicar y vamos a identificar junto con Migración y Extranjería quienes tienen un estatus migratorio irregular ahí y se deporta. Primera medida que no requiere de ninguna ley. No, deportar es resorte. Es resorte de migración y es una medida administrativa diferente a la extradición que sí es judicial. Eso está en resorte del Poder Ejecutivo y lo podemos llevar en el primer día. El segundo punto tiene que Solo para que me quede claro, sería visitar las cuarterías, a nivel institucional se abarcaría el tema. Por ejemplo, si hay personas que ustedes consideran que deben ser deportadas, sí, es una medida administrativa. Es administrativo. Otra medida, tecnología en las fronteras. Policías no me alcanzan, no tengo la suficiente capacidad en los policías de frontera. Con lo que yo tengo hoy entro el 8 de mayo. Puede que yo forme más y tengamos recursos para eso en el interín, pero son 9 meses de formación. Ahí, con municipalidad de la zona norte, bueno, San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso, toda la zona norte del país, ¿verdad? Tenerla bien monitoreada con tecnología, que es la única forma que yo veo. ¿Cámaras o drones o qué? Un centro de monitoreo, conectadas todas, idealmente a una municipalidad madre, porque no todas tienen recursos para tener el centro de monitoreo. Coordinar con la Municipalidad de San Carlos eso, y empezar a conectar con cámaras, iluminación, bueno, los lectores de placas, que para eso son las cámaras, lectores de rostro, coordinar con Fuerza Pública los puntos de entrada y de salida de los lugares, y empezamos a detectar quién ingresa en las fronteras y qué está pasando ahí, porque no es un tema solamente de personas, es de ganado, de robo de ganado, de otro montón de problemas nacionales. Ahí nosotros tenemos la posibilidad de detectar eso, capturar a la gente, ¿verdad? Y empezar de lleno con eso. Ahora sin bien, necesidad. esa tarea es un poco costosa, un poco Sí. no, o sea, no tengo la idea de cuánto será, pero debe ser mucha plata. ¿Tiene una idea de cuánto podría costar esa operación? No, es una operación cara, pero yo trabajé en el sector privado muchos años, prácticamente todos los años, la gran mayoría de mi vida he trabajado en el sector privado. Trabajé en un sector de producción de piña y banano, en una transnacional. Hay preocupación de muchos piñeros en la zona norte, para ponerle un ejemplo, y de otros empresarios de ganadería. Y yo sé que dentro de ellos hay programas, porque me dediqué muchos años a eso, de estrategias de sostenibilidad en las empresas privadas o de responsabilidad social corporativa. ¿Qué significa eso? Que usted tiene recursos en la empresa para impactar positivamente a sus comunidades fuera del trabajo que ya da. Entonces, en lugar de estar haciendo esos programas donde yo colaboro con una escuela, hago esto, lo otro, ¿qué prioridad más importante en el país que no sea seguridad? Podemos hablar con sector privado y decir, ok, ¿cuántos recursos podríamos destinar aquí? ¿Cómo se donan esos recursos? Si podríamos hasta tener drones que nos donen, sector privado, cooperación internacional de alguna embajada. Yo lo que creo es que cuando hay un buen proyecto diseñado, los recursos los conseguimos. Yo no puedo depender de un presupuesto nacional para hacerlo, porque viene amarrado además. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El presupuesto de la República se vota en noviembre de este año, el que nos toca a nosotros el próximo año. Cuando yo llego, Dios primero, en mayo, yo tengo que ver hasta dónde se ejecutó y tengo que ver cuánta plata me queda para llegar a diciembre. Ahí reorganizo las partidas y empiezo a destinar, mando un extraordinario a la Asamblea y empiezo a hacer esos cambios, pero en paralelo tengo que buscar recursos de otra manera, porque ya vienen muy ejecutados. Entonces, de ahí es que el sector privado puede ser un gran aliado en buscar recursos para apoyar zona norte, le pongo ese ejemplo, o también la frontera con Panamá y todo lo que el país necesita. Eso lo puedo hacer sin ley. Todo eso es ejecutivo. No tengo que ir a la Asamblea a hacer absolutamente nada. Salvo que quiera cambiar un presupuesto del Ministerio de Seguridad para un fin determinado, voy y lo paso a la Asamblea, lo mando y ahí me lo votan.
que lo vamos a articular de la mejor forma. ¿Por qué? Porque tengo experiencia en eso también. Fui diputada y ministra de la presidencia y yo sé cómo hacer que las cosas pasen. Hemos votado leyes ahí que eran impensables que se iban a votar, como jornadas 4x3, que la votamos con más de 38 diputados inclusive, y la sala se la trajo abajo. Es un problema de la sala que yo no comparto, pero he logrado cosas y he hecho que las cosas se den. Entonces yo sé que lo puedo lograr, pero en el interín puedo buscar ese apoyo. Y también puedo entrarle de lleno al tema del INA. ¿Qué con el INA? El INA en materia de educación tiene 350 millones de dólares sin usar. Ahora se cayó una reforma en la sala, que era muy importante para la institución. Que una reforma legislativa se cae en la sala. Se cae en la sala. Ajá. La votaron en la sala constitucional, me imagino. Así es, en la sala constitucional, una reforma que se hizo creo que a finales del 2020-21, no recuerdo, pero fue antes de este periodo, que permitía contratar más fácilmente, flexibilizar, y es una lástima porque el INA necesita esa flexibilización para poder capacitar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, buscar la forma con fundaciones en el sector privado o en el público. Hay una ley de fundaciones en el país donde se autoriza dentro de esa ley a poder hacer transferencias de los gobiernos a las fundaciones, bien reglamentado y con resultados medibles. Yo puedo hacer alianzas. Por ejemplo, le cuento de una que se está haciendo en el sector tecnología con sector privado. Hay empresas en el sector que en este momento están formando a programadores. En 9 meses les enseñan inglés, habilidades blandas y programación. Les dan una compensación económica todos los meses. Son personas vulnerables que tienen digamos, no es un salario, es una compensación porque es una educación dual, ¿verdad? No es lo mismo. Pero entonces ahí reciben ese monto, a los 9 meses los contratan y el trabajo es virtual, tanto la capacitación como la contratación. Si nosotros replicamos ese modelo en todo el país con ese sector, pero también lo podemos hacer en temas de arte, cultura, ganadería, turismo. Ganadería y turismo son 2 sectores que permean mucho en la zona rural, que se requiere de mucho apoyo ahí. Estamos aquí en la GAM y uno piensa en otro tipo de trabajos también, pero el turismo es una actividad que permea en todo el país y que ayudaría mucho a surgir a varias personas y además se aprende relativamente rápido. Agricultura lo mismo. Si yo tengo una orientación del Ministerio de Agricultura y un acompañamiento como tiene que ser y no en horarios de 7 de la mañana a 4 de la tarde, que es lo que funciona, ahí podríamos hacer muchísimo. El INA, ¿qué más puede hacer? Y que no requiere de una ley, los horarios de capacitación. El INA está capacitando hoy de 8 a 5 cuando la gente no puede capacitarse. O sea, uno de los objetivos sería ampliar el horario. El horario. Que sea más vespertino, más nocturno, más digamos. nocturno, adaptado a la realidad, con posibilidades de que la gente se capacite en horarios que no sean de trabajo, que sea además revisar cómo funcionan sus cursos, porque hoy lo que tenemos son cursos. Es decir, usted llega y hay un curso para capacitarse en esto que tarda un mes, para ponerle un ejemplo. Pero no está estructurado en su programación, en trimestres, cuatrimestres, cuándo termina, cuándo inicia. La gente no sabe cuándo inicia o termina un curso, porque son libres y no hay una formación continua que me permita tener una certificación en el paso del tiempo. Si nosotros articulamos eso, mejoramos este esquema, metemos a las municipalidades, a todas las instituciones públicas de la región y vamos viendo cómo lo vamos articulando, podemos hacer todo un programa nacional en donde decimos, perfecto, vamos a la zona norte del país para volver ahí, o aquí, digamos, en San José. ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan ahí? El tema de tecnología, ganadería, agroindustria, turismo, y entonces decimos, ok, las carreras de INA tienen que ir alineadas con esto, porque esas son las empresas que hay y esta es la oferta laboral que existe. Alineemos esa oferta laboral a lo que la región necesita y la hacemos diferente por región. Si en San Carlos es esto, en la zona sur es otra cosa. Entonces, si lo hacemos regionalizadamente, lo podemos manejar. ¿Esos cambios de línea en cuánto tiempo podrían sentirse? La ruta la podemos trazar para todo el país en 3 meses, en 100 días. Si los primeros 100 días, todo esto yo lo puedo trazar. Y podemos decir, este es mi plan y va a culminar en esta fecha. Pero el plan se puede trazar y se puede empezar el 8 de mayo. Podemos devolvernos un momentito al tema de las cuarterías. Sí. Que son muchos escenarios y, digamos, puede ser que, y es posible, es más, no lo dudo, sí, que en las cuarterías haya también muchos costarricenses. Ahí no se aplica duda. la migración, yo lo sé. Entonces, obviamente que la migración solo aplica para... Pero quiero decir, ahí, si la persona está con todas las de la ley, con la cuartería no se puede hacer absolutamente nada. Por eso le decía que yo no puedo entrar en ciertos lugares sin la orden de un juez o con un motivo, pero le voy a decir en vivienda, ¿qué hay que hacer en el sistema de vivienda? Que eso es uno de los problemas principales del país.
Nosotros tenemos un sistema financiero de la vivienda que tiene las herramientas completas para actuar para clase media, por ejemplo. ¿Verdad? Que necesitamos, que ese es el problema que tenemos hoy, porque, a ver, hay bonos para la clase más vulnerable, que tienen cierto acceso ciertas personas porque piden requisitos, o hay para los que tienen más recursos, que es el crédito bancario regular. Pero en el medio no hay posibilidades para la mayoría de la gente. ¿Qué hay que hacer? Vean, yo no soy la persona para decir, este es el plan y vamos por aquí. ¿Sabe qué haría yo? Vamos a sentar a todos los actores del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, incluyendo a la SUGEF. Porque muchos de los financiamiento. Es que muchos de los problemas son normativa que no necesariamente es de ley. Le pongo un caso, el tema de historial crediticio. Eso mancha a una persona de por vida y usted quedó sin poder tener acceso a crédito. Son 4 años, entiendo. Sí, ¿no? Pero afecta mucho a la gente para tener posibilidades de crédito en muchos casos. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuántas familias hay en Costa Rica que hoy pueden pagar un alquiler pero no pueden tener crédito, pero tienen capacidad de pago? Muchos, sí. Entonces hay que idear un instrumento que permita financiar prima. Pero eso sería casi que legislativo. No necesariamente, porque el sistema, es más, el Fondo Nacional para la Vivienda, que se votó recientemente la ley, hace como un año, va por esa línea, para flexibilizar costos y controles que el Banco Hipotecario de la Vivienda tiene para poder financiar. El banco tiene un fondo de avales también que se puede utilizar para este fin, y uno podría empezar a hacer financiamiento de bono que sea para prima de casa, porque lo que se ocupa para una casa el problema más grande es la prima. El pago usted lo puede sacar si tiene un alquiler, el problema es que usted no tiene cómo financiar eso. Entonces, si el sistema está y podemos hacerlo, este problema de las cuarterías podríamos ayudar a buscar una solución con los agentes sentados en la mesa. Mutuales, cooperativas, el sistema financiero, bueno, que tiene el Bambi adentro, que tiene todo un engranaje que podemos sentar. Y su jefe decir, bueno, esto es de normativa que usted tiene, es de ley, no es de ley, ¿por qué no están prestando? ¿Qué se puede hacer para que las tasas mejoren? Los bancos del Estado. Se habla mucho de la banca para el desarrollo y demás, pero el verdadero banco del desarrollo es el Banco del Estado, que se ha perdido su razón de ser. Al final, los privados, ¿verdad?, están financiando mucho más la parte productiva. Inclusive en Banca para el Desarrollo tienen mucho más opciones. Sí, pero muchas veces el presidente o la presidenta puede decir X, que la junta directiva del banco dice no. Pero se tiene que sentar. Pero, a ver, son cosas que se pueden coordinar. No necesito de una ley para hacer esto. Y estos instrumentos necesitamos ponerlos en práctica. Porque el tema de vivienda afecta, y evidentemente en cuarterías hay una situación en donde la mayoría, digamos, mucha de la gente que está ahí no puede pagar. Pero, a ver, y no vayamos solo a cuarterías, hoteles en San José, donde encontraron la célula criminal terrorista del Tren de Aragua, fue en un hotel en San José Centro. Ahí había trata de personas a vista y paciencia a todo el mundo, prostitución. Y vean, un lugar que no hay iluminación, no hay vigilancia, no hay presencia policial. Y la presencia policial no es que usted ande en una patrulla patrullando los lugares, no, es que esté físicamente ahí, que la gente sepa que hay un policía cerca. Eso se puede hacer sin ley. Todo esto que yo les digo es de coordinación. Y lo podemos lograr, las herramientas están. ¿Que va a costar? Sí, porque las soluciones sí tardan su tiempo, claro. Pero lo que le quiero decir es que yo no dependo del Congreso para ir a hacer estos cambios. La última reforma de vivienda se hizo hace poquito. Ahora sí hablemos de 3 iniciativas o 3 ideas o 3 proyectos de ley que se impulsarían desde el Ejecutivo en caso de que usted fuera la presidenta y que sí o sí tiene que pasar por la Asamblea, obviamente. Vea, lo primero que yo haría, porque hay un tema importante que deben conocer todos los que nos están escuchando hoy. Nadie que llegue a la presidencia, y así vamos a llegar nosotros el 8 de mayo, puede votar leyes inmediatamente, le voy a explicar por qué. En mayo las comisiones no funcionan, se reinstalan todas porque se elige directorio y no hay comisión, entonces cualquier proyecto nuevo no lo puedo poner a avanzar porque no hay comisiones funcionando. Pero puede haber proyectos ya Eso le iba a decir, entonces yo quiero enfocarme en los dictaminados que se hereden, que yo le diga, no creo que se voten o va a ser difícil que se voten, porque veo que hay ambiente muy negativo para votarlos. El de prisión preventiva, yo sí quiero apostarle a eso, que es muy probablemente que no lo saquen. Pero no es un poco ambiguo ese proyecto. No, es un proyecto que el fiscal general y el director del OIJ piden como una herramienta para no soltar a la gente. La sala tercera había pronunciado en contra, me parece. Sí, por un argumento que es completamente falso. Diciendo que era un poco ambiguo la No, decían que era una prisión preventiva automática y eso no es cierto. Las prisiones preventivas no son automáticas en el país, las prisiones preventivas se hacen con una resolución fundada de un juez para delitos de prisión nada más, no es para cualquier delito, y tiene que ir bien fundamentada. ¿Cuál es el problema que se da y por qué se requería la reforma? Porque resulta que la gente, cuando la capturan, alega que tienen arraigo,
o que tienen propiedades en Costa Rica o están casados con un tico, entonces ya no los pueden guardar. Bueno, Entonces, hay que separar todas esas causales para poder hacer todas las, digamos, todas las acciones que requiere la Fiscalía pero hay y el varias Poder. causales que tienen que ver con el peligro procesal, que daña la prueba, Todo que eso amenace, también, pero todo eso lo valora el juez en principio. Claro, pero digamos, esa parte no se toca en esa reforma. Lo que se trata es de quitar esa independencia de que yo pueda, independientemente del riesgo de fuga o de obstaculizar un proceso, que yo pueda tomar a esa persona y decidir que esa persona vaya a prisión. El mismo fiscal OIJ lo había pedido en su momento, se redactó, porque yo estuve presente en esa mesa, donde se redactó ese proyecto y ahí está sin votarse. Eso es muy importante para el país, pero eso es judicial, volvemos a lo mismo, eso no es seguridad, eso es justicia. Es Entonces diferente. Eso es justicia. Bueno, ¿verdad? puede tocar igual porque pero digamos, se relacionan de alguna manera porque sí, Ok. yo no quiero que haya reincidentes de gente peligrosa que ¿Qué obviamente otro suelten. proyecto? Ejecución de la pena, no tenemos una ley de ejecución de la pena que había presentado también el gobierno y el Poder Judicial, nunca se logró un texto finalizado. Pero sí hay reglas de ejecución de la pena hoy en día. Pero son reglamentarias, no hay ley. Eso ha sido por Bueno, puro en el reglamento. código, en el código hay algunos articulitos que las Pero la mayoría ha sido por reglamento. Entonces, para evitar esa inseguridad en cómo manejan los jueces de ejecución de la pena la relación con Ministerio de Justicia, hay que establecer un marco legal que no se ha establecido en Costa Rica y es ese. Que ese proyecto está en la Asamblea Legislativa y no se ha votado. Ese es uno de los proyectos importantes, me parece a mí, que el país debería ¿Qué tener. otro? Otro de esos, más hablándole de puntuales, que tengo otras iniciativas de interés, ¿verdad? Es el tema de evaluar la ley completamente. Evaluar la ley. Ajá, evaluar todas las leyes del país. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Tenemos 11,000 leyes, más o menos, en Costa Rica. Se han votado, pueden ser menos porque se han derogado en el camino varias, pero digamos, hasta donde yo llegué, me acuerdo que se firmaba la ley 10.500, 10.600, por ahí tuvo que haber andado, debe andar por 11,000 leyes aproximadamente. Entonces, en Chile, ellos tenían una comisión, ¿verdad?, de evaluación de la ley. Me parece que era la Cámara de Diputados. Cuando yo estuve en la Asamblea me di cuenta de esa iniciativa, me llamó muchísimo la atención. Y yo creo que el país podría empezar a hacer eso, como los compendios que había hecho doña Gloria Bejarano, cuando fue diputada, que empezó a revisar todos los proyectos de ley, las leyes que había en el país, para decir, esto ya no tiene sentido, esto era de una Costa Rica de hace 70, 80 años, en los cuales no tiene ni pie ni cabeza, esta ley contradice esta otra y entonces no me sirve que estén, ¿verdad?, contradiciéndose entre sí, y evaluar lo que tenemos, porque yo creo que sacar más leyes, vea, don Rodolfo, salvo que sea una cosa como las que yo le mencioné, que no tengamos, o que se requiera por un tema de justicia, o temas críticos, yo soy de la idea de que entre menos leyes tengamos mejor, porque esto es un desorden. Veas, un país pequeño, con más de 332 instituciones y cualquier cantidad de leyes que no están resolviendo problemas. O sea, lo que usted propondría es una valoración de todo el ordenamiento, sobre todo de legislación, para establecer cuáles deberían seguir vigentes y cuáles no. Exacto. ¿Le estoy entendiendo bien? Sí, y sobre todo en el tema del sector productivo, Ahora bien, cómo pero generamos trabajo. eso no es resorte realmente de la Asamblea, eso lo puede hacer el Ministerio de Planificación o alguien, una comisión. No, pero la creada por el Asamblea es la gobierno. única que puede votarlo. Ah, no, pero ustedes se lo pueden proponer a la Asamblea. no, y Hicimos para un eso- estudio, estas 50 leyes no valen. No, y nos vamos a meter. Derógalas. Y nos vamos a meter. Pero el estudio lo puede hacer el Ejecutivo. Pues sí, no, porque al final es resorte de la Asamblea. Derogarlas, pero proponer la derogatoria no. La Sí, derogatoria no, puede venir de ustedes. No, el Ejecutivo no puede proponer derogatorias. No, puede plantear un proyecto Ah, no. que diga deróguela. Pero los únicos que pueden plantear proyectos, bueno, el Ejecutivo lo puede hacer, Claro. digamos, en ciertas iniciativas, pero tiene que venir del Congreso porque la revisión es de todas las leyes. Y el ministro de la Presidencia puede entrar a ver eso eventualmente, para ver cómo funcionan esas leyes y cómo hacerlo, pero la directriz tiene que venir de Presidencia. Si el presidente no se casa con esa visión de evaluación de la ley, al final es muy difícil que las cosas pero yo lo pasen. entiendo, pero por ejemplo, le voy a poner un ejemplo hipotético. Usted eventualmente, si llega a la presidencia, puede decir, esta ley, la 1000 no sé, o la 2000 o la que fuese, esta ley ya no tiene sentido. Ujú. Vamos a impulsar un proyecto para que la Asamblea... Pero si hace en conjunto no sale. Digamos, yo no puedo llegar, y se lo digo por experiencia de negociación política. Ah, no, Yo como no negociación, puedo, no. porque materialmente sí se puede hacer. Ah, no, se lo sí, puede pero no se proponer. la van a votar. Yo lo que quiero es que se voten. Para que las cosas salgan, yo tengo que sentarme con los 6 jefes de fracción Ujú. y empezar a decir, ¿les parece esto? Hagámoslo, ¿cómo lo vamos a hacer? O con la fracción que plantee algunas reformas desde adentro, porque al final, para poder cambiar leyes o derogar algunas instituciones o leyes o lo que se quiera hacer, ¿Hay alguna que se usted ya tenga requiere- en mente? Porque si lo No, ocurrió ese día, a tiene ver. que haber algo que usted encontró como ministra, como Digamos. diputada, que dijo, esto no sirve. vean, el sector agrícola, el CNP es un tema.
¿Qué propondría? No, no es una propuesta concreta, quiero revisarlo porque hay temas ahí de logística que tenemos que prever, pero yo les digo, hay mucha queja de los plazos de los pagos de proveedores y cómo está funcionando el sistema hoy. ¿Eso está por ley? Eso está por ley, el monopolio del CNP está por No, ley. el monopolio sí, pero los plazos y de todo, pago sí, pero al también. final por ese mismo problema es que se dan esos atrasos en los pagos, por el modelo que funcionó hace muchos años en Costa Rica y que necesariamente ahorita puede que esté afectando. Y es uno de los temas de preocupación de muchos agricultores con los cuales yo me siento a hablar, de qué barbaridad, cómo podemos nosotros sobrevivir en un país en donde a mí me pagan a un año plazo. O sea, eso es impensable, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros creemos que eso es un tema a revisar, por ejemplo, a nivel legal, porque eso sí es de ley, ¿verdad? El CNP tiene ese monopolio directo en su ley de formación. ¿Usted se cuestionaría el monopolio de CNP en ese nivel? En ese nivel es uno de los temas de preocupación que yo tengo, que sé que se necesita entrarle de lleno, sobre todo en un sector como el agro que necesita tanto acompañamiento y que no se trata de proteccionismo subsidios, se trata de dejarlos trabajar y dejarlos competir en igualdad de condiciones. Lo que andamos buscando es una competencia justa y eso es lo que ellos quieren. ¿Qué otro tendría en mente? A ver, en ese mismo sentido, no otro proyecto, sino en la visión. ¿Qué otra legislación usted dice, esta no sé, la veo rara todavía, o ya no está para los tiempos modernos? Bueno, en el tema eléctrico sin duda se necesita reforma. ¿Qué plantearía? El proyecto de armonización actual es un proyecto que hay que continuar. Dudo que se vote en esta administración, pero es un proyecto que permite desarrollar un mercado de compra y de venta de electricidad en el país que hoy no existe, que permite abaratar precios en el largo plazo. ¿Usted se inclinaría por impulsar desde la presidencia una apertura del mercado eléctrico? Siempre he creído que se necesita, sin lugar a dudas. Eso sí es de ley, no tengo resorte del Claro, Poder Ejecutivo. pero ojo a la pregunta, Sí. ¿la impulsaría? Sí, claro. Porque una cosa es decir, la necesita, y otra cosa es decir, si yo llego a ser presidenta, la impulsaría. Entonces le repito la pregunta, ¿la impulsaría? Sí, claro. Igual van a quedar varias iniciativas. Le hablo, por ejemplo, del tema de jornadas que no se va a votar. Eso es un tema que va a continuar muy probablemente para la próxima. Lo retomaría. O sea, yo tengo que revisar todo lo que quede para ver qué de ahí tiene un sentido. Le hablo de los que están ahí hoy. Pueden haber muchos otros, pero me voy a centrar, como le digo, en lo que yo puedo hacer sin ley. Yo no quiero estar dependiendo de un Congreso que a veces me tarda de 6 meses a 2 años en votar algo. ¿Usted sabe lo que es que yo le diga a los costarricenses? Denme un chancecito a que saquemos 40 diputados, que nadie va a sacar, que eso no lo va a sacar nadie nunca. Todo el mundo lo quiere. Pero no hay manera. ¿A usted le gustaría tener 40 diputados? Es que no es realista. No, yo sé que no es realista, pero a usted le gustaría tener el dominio de la mayoría calificada, ¿o no? En la Asamblea, siendo presidenta. Es que lo puedo lograr sin que sean una sola fracción. Pero si tuviera una sola fracción, no le gustaría. Es que no es realista. Yo puedo soñar aquí muchas cosas. Yo tengo que llegar a ver lo que yo puedo hacer. Vea, el que más saque 20. ¿Usted cree que no van a pasar de 20 el que más saque? No hay manera. Vea, doña Laura Chinchilla, cuando pasó en primera ronda, sacó con un 46% 24. Estamos hablando de primera ronda. Don Luis Alberto Monge, a inicios de los 80, sacó 33, 2 partidos, ni siquiera lograron los 38. Entonces, a raíz de eso, yo sí creo que se pueden hacer muchas cosas articulando con la Asamblea. Yo fui testigo, yo saqué muchas leyes como eurobonos, jornadas, el humedal La Culebra, para poder hacer la carretera San Carlos y avanzar con eso. Muchas cosas. O sea, cuando usted busca una negociación, y no es ni ofreciendo embajada, ni regalando cosas, ni haciendo canjes, no, es negociación política que no implica nada. Simplemente sentarnos a conversar y decir, esto lo necesitamos, qué es su objeción, qué otras iniciativas podemos impulsar, y sentarse a conversar con las fracciones. Si no existe esa articulación, es muy difícil que usted pueda lograr los temas, porque además un diputado bloquea una reforma. Es más, puede llegar a alguien a sacar la cantidad de diputados que quiera, o que se sueñe porque no las van a sacar, ¿verdad? 40 no es un número viable. Un diputado que para una reforma ya no pasó. Vea jornadas excepcionales. 6 diputados tienen bloqueada una reforma. Entonces, con ese mundo de decir que son 40, con 6 diputados, con uno usted bloquea lo que quiera. El sistema permite que usted con un diputado haga lo que usted considere. Entonces, yo no puedo... ni aún teniendo 40 ni diputados... Ni teniendo 56. Un gobierno podría hacer lo que realmente quisiera. No, y reformas constitucionales, le pongo un caso concreto. Las reformas a la Constitución solo se ven un día a la semana en la Asamblea Legislativa. Y se ven los miércoles de
de 4 a 5 de la tarde. Es 1 hora por semana. Si un diputado no quiere que una reforma pase, la llena de emociones, la bloquea y nunca se votó los 4 años. Ahora que menciona reformas a la Constitución, ¿impulsaría alguna? A ver, hay varias de interés. Obviamente, creo que el país sí requiere de alguna que otra reforma parcial, ¿verdad? El tema de constituyente es otra historia. ¿Cómo cuál? El tema de las transferencias a las universidades, por ejemplo, eso es tema de reforma a la Constitución. ¿Qué propondría? Hay una parte donde me deja preocupada porque la discusión del FES se ha vuelto un tema en cuánto me da de aumento todos los años y no por qué me lo está dando y cuáles son mis resultados. Y en ese artículo de la Constitución lo que se dice es que nunca se puede disminuir, pero no hay mayor análisis del recurso que se traslada. Imagínense que el traslado de recursos al FES es casi el presupuesto del Poder Judicial completo. Pero entonces, ¿qué propondría? No, que tiene que haber resultados para poder llegar y decir, esa plata se transfiere, es que tiene que haber, a ver, son autónomas en la libertad de cátedra, en dar los cursos, en decir qué se enseña, pero a ver, son recursos de todos nosotros. ¿Y si no alcanzara los resultados? Es que, no, a ver, tenemos universidades que son muy valiosas para el país, ¿verdad? No, pero Universidades pregunto, públicas. digamos, poniendo un requisito como demostrar resultados, si no alcanzara los resultados, ¿qué propondría la reforma? Es que para mí el dinero Que tiene se que le darse dé a las universidades que están lo alcanzando, o sea, una redistribución que ya se ha hecho un poco, porque antes el TEC tenía solo el 11% del FES, una universidad que genera profesionales que son contratados casi que de inmediato en los sectores productivos, y hay que buscar las carreras que son contratadas, si no estamos engañando a un montón de jóvenes en este país, eso es lo que estamos haciendo, no solamente con las universidades públicas y el INA, es que están enseñando cosas que nadie va a contratar. O sea, no hay ninguna orientación si le en esa entiendo línea. bien, y es importante nada más Sí. para ver si le entendí, que en el caso de, si hablamos de reformas a la Constitución, una que usted tendría en mente o que analizaría impulsar es una que le obligue a las universidades brindar resultados cuantificables o Sí. que determinen el nivel de desempeño para así determinar cuánto se le da de FES. Sí, para ver cuáles son los resultados que tienen. Vean, el problema de este país en educación está desde la primera infancia. Y muchos de los recursos se destinan a su educación superior. Y uno se pone a pensar, o sea, escuelas unidocentes, niños que caminan 7 kilómetros para ir a la escuela, que no tienen condiciones mínimas, infraestructura que se está cayendo a pedazos y no hay plata para hacerla. Y yo digo, al final todo ese porcentaje es de educación pública, porque no pensamos en la primera infancia también. Y hay que buscar recursos para eso. Entonces hay que ponerse una mano en el corazón y decir, ¿qué resultados están dando que yo le dé estos recursos? En la discusión del 8% del PIB de educación. Cuando yo fui diputada, en ese año 2017, se hablaba de un porcentaje del PIB de casi el 8%. Es la vez que más ha tenido presupuesto en temas de educación el país, 7.5%. ¿Y cuál es la diferencia de eso a hoy? Ninguna. Y hoy está en el 5.3%. ¿Usted plantearía algo? Es que yo pienso que no es un tema de cuánta plata se le dé, sino los resultados que estamos buscando en la educación pública. Porque, a ver, me pueden decir que como porcentaje del PIB esto y lo otro, pero primero no hay estudios para decir por qué se dio ese porcentaje. Los resultados tampoco están. En las pruebas PISA de la OCDE, los resultados son muy malos. ¿Debería cuestionarse el 8%? Es que es una lucha que no hay que dar, porque es una reforma a la Constitución y eso está establecido así, y yo no pretendo decir se reduce, no. Yo lo que quiero es que con lo que tenemos asignado se cumplan los resultados. ¿Plantearía alguna otra reforma constitucional? A ver, si tuviera, y es que no la puedo plantear yo. Recordemos que las reformas pero a en la Constitución, cabeza de la presidenta, en caso que usted llegara a la presidencia, hay muchas, ¿saldría alguna? Es que yo no, como presidente, yo no puedo presentar reformas constitucionales. Las reformas a la Constitución solo las Pero usted le presenta. podría decir a su fracción, Sí, si son 10, por favor, hagan esto. De acuerdo, pero hay que esperar a ver si se tienen 10 diputados mínimo, porque la firma de 10 diputados es la que puede hacer una reforma constitucional. Pero yo me imagino, usted como candidata aspira a tener yo por espero lo tener menos 10 20, diputados. 20 diputados. Porque si usted me Y dice vea, que tiene dudas si va a tener 10, y yo no, de ahí... no, y entonces, le voy a decir una cosa, no importa cuántos tenga, yo voy a gobernar bien con los que me tenga el pueblo, no tengo problema. Bueno, digamos que llega a la presidencia con 12 diputados. ¿Impulsaría alguna con esos diputados? Sí, podríamos valorar esa que le digo. Hay otras también, digamos, en el tema de magistrados, que se ha dado discutido por mucho tiempo. ¿Cuál? De los periodos indefinidos de reelección, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de reformas son sanas. Debería ser indefinido.
No, el que tiene hoy es indefinido en la práctica. Perdón, debería ser un periodo establecido en un establecido, plazo. hay que ver cuál es ese plazo. Sí, porque actualmente para que un magistrado no sea magistrado, tiene que tener 38 votos en contra de su, digamos, de que quede otra vez nombrado, ¿verdad? Sí, esas son reformas que sé que la mayoría de los costarricenses quieren ver. Lo que pasa es que ya en el momento de la práctica, sí le digo, por ejemplo, ahora que se vencen 14 magistrados de los 22, el trabajo, más allá de impulsar una reforma de estas, que tarda su tiempo, porque, a ver, una reforma constitucional tiene un proceso muy largo y con solo un diputado que se oponga no sale. Tiene que pasar por un proceso de comisión, después el presidente del país tiene que leerlo en su discurso. Pero digamos que nadie se opone. Sí. ¿Cuál impulsaría en ese tema? Es que esas que les estoy diciendo me establecer un plazo delimitado que no permita la reelección. Pero no me desvela, le voy a decir por qué. Porque al final, si nosotros logramos un bloque de 38, quitamos los que se necesite quitar. Lo que tengo que sumar son votos. O sea, que no es imposible para la Asamblea quitar los magistrados que se vencen si quisieran. ¿Sabe cuánto hemos hablado? ¿Cuánto? Dígame usted, ¿cuánto cree? Llevamos más de una hora. 57 minutos. 3 minutitos para la última duda. Aunque se impulsó la ley Jaguar, tenía varios aristas, se concentraba mucho en el tema de la Contraloría. Sí. En caso de llegar a la presidencia, ¿usted impulsaría algo parecido a una reforma en la manera en cómo trabaja la Contraloría? ¿Se quejaría de la Contraloría? ¿Cree que lo que pasa es lo cotidiano en una democracia en donde un ente contralor puede hacer lo que hace? ¿Cuál es su posición, Natalia Díaz, la candidata de Unidos Podemos, respecto a la Contraloría? Que por supuesto requiere de reforma. ¿Por qué? Porque, ¿y cuál reforma? A ver, en la Contraloría me parece que es un órgano, bueno, ustedes saben que la Contraloría trabaja con lo que son las auditorías en las diferentes instituciones que el país tiene. Es importante ese rol de fiscalización de los presupuestos públicos que está establecido en nuestra Constitución política y con el que estoy absolutamente de acuerdo. Donde yo me pongo a pensar es donde entran en la parte de la administración de ciertos temas. Le pongo un caso, a veces la auditoría manda a usted informes como jerarca y le dice que hay que corregir esto y lo otro, y si se le pide ayuda a la Contraloría, a veces hay temor de colaborar porque dice, no, es que no me puedo meter en esa parte de administración, o sí me puedo meter. Entonces es muy abierta la interpretación y realmente termina uno en ciertos temas, ¿verdad? Buscando confundido. Sí, es muy confuso. Aunque está la Procuraduría que les puede aconsejar, vea, lo que quiso decir fue es esto. Pero en materia de Contraloría, como la auditoría de la Contraloría, es confuso. Se lo hablo de la experiencia mía en el sector público, que obviamente conozco y sé que eso también tiene una relación con los auditores que debe ser cercana, en la línea de que si están fiscalizando las cosas me parece excelente y hay que hacerlo, presupuestos públicos, pero cuando ya se meten en la parte administrativa, de decir esto no se puede hacer por una interpretación que no necesariamente es la correcta, es donde uno entra en problemas porque no hay nadie más a quien acudir. La Procuraduría no se puede meter en temas de contratación. La institución en contratación que en el país está a cargo es Contraloría General de la República. ¿Qué problema también hay? La interpretación de la Sala Constitucional de lo que la Contraloría tiene como función. Entonces estamos en una situación en este momento en donde inclusive haciendo reforma en la ley puede que nos digan que es inconstitucional. Entonces, ¿sí se quejaría posiblemente de la Contraloría? Contraloría? Y tengo que trabajar con la Contraloría, porque voy a trabajar con la Contraloría, tengo que hacerlo. O sea, yo tengo que llegar el 8 de mayo a trabajar con la Contraloría, si no, también nos paralizamos. Y busquemos donde tenemos acuerdos y no nos desgastemos en lo que no. ¿Impulsaría una legislación como la que se impulsó hace unos meses o un año aproximadamente? Sí, claro, yo creo que se necesita. Ahora, vía asamblea se puede lograr. Vía asamblea usted puede lograr las reformas necesarias. Una última pregunta. Usted fue candidata hace 4 años, tuvimos el honor de tenerla acá, ahora estábamos viendo el video hace 4 años exactamente y un día. Y luego fue ministra de la presidencia. Caso hipotético. Bueno, hay varios escenarios. 1, que usted sea la presidenta. 2, que no alcance la presidencia. Pero ¿qué pasaría si quien alcanza la presidencia le dice, doña Natalia, ¿usted no quiere ser otra vez ministra de la presidencia o ministra de Justicia o de Planificación? ¿Usted aceptaría nuevamente, tal y como ocurrió hace poco menos de 4 años? Esa coyuntura fue muy particular. Yo no estoy segura de volver a aceptar
para serle honesta, no me arrepiento de haberlo hecho. Se lo digo porque le hablo de mi experiencia en esta muy puntual, y es que al final fue una decisión, a ver, no es el mundo ideal, porque usted tiene 2 candidatos que tal vez no es lo que usted quisiera, porque me hubiera gustado ser yo. Pero en ese mundo ideal me pidió ayuda el presidente actual, decidí ayudarle porque sentí que tenía que servirle al país. Pero si le vuelven a pedir ayuda. No estoy segura, ¿no? ¿Por qué? Porque primero voy a ganar. Okay, así va a ser. El primer escenario, pero digamos, si pasa algo y no gana. Tengo que llegar a ese momento para darle una respuesta, porque honestamente yo sí creo que uno tiene que servir al país. Lo hice con convicción en ese momento, aprendí mucho, fue una decisión de la cual no me arrepiento, pero honestamente creo que ha llegado el momento en donde yo quiero y puedo tomar mis propias decisiones. Yo no me metí aquí para perder. Yo sé que mucha gente confía en mi trabajo, confía en que soy una persona preparada, que ha pasado por donde asustan además, que ha tenido la experiencia en sector público, sector privado, que sabe lo que cuesta, ¿verdad?, ganarse las cosas también, y que ha tenido experiencia en el manejo de la función pública en 2 cargos de relevancia, y que lo que me resta es tomar las decisiones propiamente yo, y por eso quiero llegar a la presidencia. Doña Natalia, le agradezco muchísimo que nos acompañara en 1 hora aquí en profundidad para que la gente escuche algunas de las propuestas que usted explicó ahora, y me dijo que pronto va a tener el plan. Sí, de gobierno. ¿Cuándo sería? Que hoy mismo lo tienen. Ya está, o sea, ya está en la web. Ya lo vamos a colgar muy pronto. ¿Dónde lo buscaría? Ya está en la web. Ya está en la web. Ah, bueno, ¿dónde lo encontraría? Se los vamos a pasar en nataliadiaz.cr, está. nataliadiaz.cr. Bueno, doña Natalia, le agradezco mucho, de verdad, que nos acompañara hoy aquí en profundidad para conversar acerca de estos temas con la audiencia que muy gentilmente nos acompañó aquí en profundidad. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted, don Rodolfo. Un placer y un saludo a todos. Linda tarde. Bien, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Este programa ya lo puede usted encontrar en nuestro perfil de Facebook de teletica.com. Más adelante lo va a poder encontrar en YouTube, en la cuenta de teletica.com, y en el micrositio de En Profundidad en teletica.com. Muchísimas gracias, y si Dios lo permite, si el Señor lo permite, los esperamos en una nueva entrega. Hasta entonces.